Emiliano Jacobiti es vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Hugo Andrade es rector de la Universidad Nacional de Moreno. ¿Cómo se llega a esta marcha y a esta protesta? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Llegamos hasta acá después de tratar de dialogar con el gobierno y... ¿Hay diálogo? ¿No hay diálogo? Sí, hay diálogo. El gobierno a hoy, con la inminencia de una marcha que tiene mucho asidero en la sociedad porque la situación en la cual se encuentran las universidades es delicadísima. Y nadie puede imaginarse una Argentina sin universidades públicas. De hecho, las universidades lo habían dicho de entrada. Cuando se conoció el DNU y el congelamiento, dijeron, llegamos hasta mayo. Desde fines del año pasado y desde que arrancaron las clases, se está discutiendo esto, se están discutiendo cuáles son los números. Primero el gobierno dijo que no había un ajuste, que eso era mentira. Ahora el gobierno hizo una supuesta oferta de consenso de un aumento que anualmente es el 105% sumado, cuando la inflación fue de el 300% en gastos. Sí, pero los aumentos son para gastos operativos, del sueldo de los docentes, ni hablemos. Y en el 90% de la masa del presupuesto, que son los salarios de los profesores y de los trabajadores de la universidad, en lo que va de enero hasta hoy perdieron el 36% del valor adquisitivo del salario. Con lo cual les desplaza el conflicto a ustedes, porque si los docentes van al paro contra la universidad y contra las autoridades. No, porque los salarios docentes directamente, la paritaria docente la negocia el Ministerio de Educación, no la negocian las universidades. Ajá. Las universidades lo que hacen es recibir los fondos y pagarla, pero la paritaria la negocia el Ministerio de Educación. Igual lo que es importante destacar es que desde que este reclamo se mostró que tenía apoyo en la sociedad, el gobierno, en lugar de poner el énfasis en tratar de resolverlo, está tratando de, como recién decías vos, desviar hacia otro lado. Sí, les activaron los trolls. Sí, activar los trolls, digamos, decir cosas que no son ciertas, como lo explicaste bien, el tema de las auditorías en las universidades, porque una cosa es que sean autónomas y otra cosa que no tengan auditoría. De hecho, me parece que lo que sí podríamos hacer es pedirle al presidente del AGN, a Juan Manuel Olmos, que más allá de las auditorías que se hacen siempre a las universidades hace muchos años, se haga una auditoría también mensual permanente de cómo es el giro de fondos del ex Ministerio de Educación a las universidades, ¿no? Porque me parece que si estamos ¿Es cierta la posibilidad que pueda cerrar? Mirá, ¿Pueden cerrar facultades? Mirá, para que vos te des una idea, la tarifa de luz en la Universidad de Buenos Aires vino con un aumento del 577%, ¿sí? El presupuesto no solo no reconoce ese aumento, sino que tomando todos los aumentos que el gobierno está proponiendo, implica un recorte efectivo del 61%, ¿sí? Sin tener en cuenta en esa inflación del 300% estas tarifas nuevas que están empezando a llegar hoy. Por eso se declaró la emergencia económica, que lo que están haciendo las facultades es usar la energía exclusivamente para lo digamos que es un peligro. A ver, andar a oscuras por ahí. No tiene que pasar que sea peligroso. Sí, lo que va a pasar es, por ejemplo, que en lugar de subir por el ascensor vas a tener que subir 8 pisos por la escalera, pero porque básicamente si no te lo van a cortar. Es preferible tenerlo para una cuestión de accesibilidad. Pero digo, es poder administrar lo poco que tenés de la manera más eficiente posible. Pero quiero preguntarle a Hugo Andrade, que es rector de una universidad, una de las tan criticadas universidades del conurbano. ¿Cómo se arreglan ustedes con esto? Bueno, el problema de las universidades jóvenes es idéntico al de la UBA, pero en una escala infinitamente inferior. Para que tengas una medida de esto, el presupuesto de la Universidad de Moreno es menos de medio punto de toda la inversión que hace el Estado en educación universitaria. Y si sumamos pero igual les cortaron la guita, les congelaron la plata. Va. Estamos congelados en los gastos de funcionamiento y sufrimos lo mismo, una tarifa de luz
que se triplicó porque el consumo registrado era del periodo de receso, y que para la universidad implica que solo la factura de la luz se acerque al 50% de el financiamiento que tenemos para gastos de funcionamiento. Y eso hace y como inviable. universidad nueva, seguramente iban a tener que hacer años nuevos, concursos, todo eso, ¿qué hacen? Claro, ese es un ingrediente adicional para nuestra universidad. Una universidad joven que de 17 carreras, 5 son carreras que están en proceso de desarrollo, que todos los años tenemos que incorporar docentes que empiezan a dictar materias por primera vez. Esos cargos docentes no estaban en el presupuesto del 2023. Así que no están financiados con los aportes de este año. Y bueno, esto nos pone en una crisis que en algún momento se nos van a agotar los recursos. ¿Pueden tener que cerrar también? Pienso que no, en la medida que tengamos que hacer ajustes en el funcionamiento, reducir a la mínima expresión todos los gastos que podamos, privilegiando la enseñanza por sobre todo. ¿Hay algún antecedente, Emiliano, de un recorte así en la historia de la UBA? No. Yo recuerdo que la dictadura cerró algunas carreras, pero no recortó tanto los presupuestos. El otro día lo comparábamos con algunos profes de la Facultad de Economía, es 3 veces, el recorte en gastos de funcionamiento es 3 veces el que proponía López Murphy allá en el 2001. Digo, 3 veces. Sí, y un ejemplo de por qué en el caso de la UBA sí corres el riesgo de tener que dejar de funcionar. La Universidad de Buenos Aires tiene una parte asistencial muy grande, que es la parte hospitalaria. El Hospital de Clínicas, el ROFO, el ANARI, el Bacareza, el Hospital Odontológico, que no solamente atienden pacientes de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, sino que ahí es donde se educan los médicos, donde se educan todos los profesionales que tienen que ver con las carreras de la salud. Digo, en ese caso, en el rubro de insumos, en algunos casos la inflación fue del 600 o el 700%. Es público eso, ¿no? No quiero imaginar, porque nosotros hablamos mucho del Hospital de Clínicas, pero no quiero imaginar el caso del Hospital Rofo, por ejemplo, que es un hospital oncológico de referencia. En el caso del Hospital Rofo, sumale que enfrente del hospital se estaba haciendo una obra que es un centro de protonterapia. Es una nueva forma de combatir el cáncer que daña mucho menos que las otras formas el resto de las células que están sanas, ¿sí? Hay 5 en el mundo. Ahora se está importando un ciclotrón. Esa obra le falta el 10% y se paró. ¿Por qué? Porque se paró. Y no hay explicación. Digo, no, una cosa es... bueno, tenés que ampliar un edificio, no lo ampliás y lo dejás para más adelante cuando la situación general esté bien. Porque también hay que plantear eso, no es que la universidad no hace esfuerzos. Todos los planes de obras están parados, todas las obras que estaban por hacerse se tiraron para atrás. ¿No pueden ir a buscar créditos al exterior? Necesitas, como todo lugar estatal, necesitas el aval del gobierno para hacerlo. Pero estábamos hablando de la situación de las universidades. Y yo les decía también en el editorial que Milei seguramente no hubiera ganado sin el voto de muchos jóvenes. Y seguramente muchos de esos jóvenes van a universidades públicas y terminaron votando por Milei en la primera y tal vez en la segunda vuelta. Pero claro, esa gente ahora empieza a pensar, o por lo menos empieza a decir, bueno, ¿qué están haciendo con las universidades públicas? Las universidades públicas no son un centro de adoctrinamiento como pretende el gobierno ahora. Que haya gente que se queje no quiere decir que sean un centro de adoctrinamiento. Pero vean esto, porque la discusión llegó hasta Estados Unidos y alguien lo cruzó al ministro de Economía, Luis Caputo, comprando zapatillas en un outlet, y esto le pasó. ¿Cómo me dijiste que soy? 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 ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Ah? Una doctora en química trabajando por el gobierno de Estados Unidos gracias a haber estudiado en la Universidad Nacional que ustedes están tratando de liquidar. Yo también estudié. Sí. Y te estás aprovechando del loco ese que tenés de presidente para seguir robando. Delincuentes. Mirá, seguí disfrutando la plata que no es tuya, delincuente. Bueno,
Claro, porque esto es el nivel de discusiones. Buena parte de los profesionales exitosos hoy de la Argentina estudiaron en universidades públicas y aunque se hayan ido del país, como esta mujer que trabaja para el gobierno de los Estados Unidos y se cruza y se indigna con el ministro de Economía actual, otros dicen, pero ¿qué están haciendo? ¿Por qué están buscando romper una cosa que funciona en la Argentina como son las universidades públicas? ¿Hay alguna manera de resolverlo? La manera es dialogando, que el gobierno se siente a dialogar, que dialogue con los rectores. Pero ustedes forman parte del recorte, forman parte del superávit. Mañana Milei va a hacer una cadena nacional diciendo que hay superávit. Eso obviamente es así, obviamente es algo que nosotros estamos planteando que tiene que reverse, porque es una mala inversión desinvertir en educación. Claro. Y a ver, en todos los países del mundo, en los países que después de las guerras mundiales se considera que lo que dejan las guerras mundiales es similar a las pandemias. En los países que nosotros nos miramos en el espejo, nos queremos mirar, en los países europeos, después de las guerras mundiales lo que se hizo fue quintuplicar el presupuesto en educación. Claro. Digo, particularmente, o en lo que a mí me toca, trato, porque es cierto que el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, yo hablo con él porque lo conozco de la universidad, da clase en la Universidad de Buenos Aires, y permanentemente... ¿Es el mismo que pidió que se abra una línea para denunciar adoctrinamiento? Sí, y hablo con él, y incluso el viernes tuve una reunión con él, donde él entendía el problema, no tiene hoy las herramientas para resolverlo, pero yo creo que en el fondo el gobierno se está dando cuenta que no solamente es un problema a nivel de la opinión pública, sino también es un problema estratégico. Sí, pero seamos realistas. ¿Vos te imaginás a Milei, después de todo lo que dijo de la UBA y de las universidades públicas como centro de adoctrinamiento, abriendo la mano para dar más plata? Bueno, pasó con las prepagas. No, a ver, con las prepagas pasó. Digo, cuando algo que uno quiere hacer no sale como uno lo esperaba, lo primero que tiene que hacer es retroceder en esa decisión y ver de qué manera puedo subsanar un error. Pero no era plata pública. Bueno, pero la consecuencia... Con la de otro, pero la puede ir y venir. La consecuencia fue pública. Yo lo que digo es, en la Argentina tenemos un sistema de universidades públicas que está en los mejores rankings del mundo. Con una ¿Por qué destruirlo? Pero aparte, ¿por qué atacarlo? Aparte con una inversión mucho menor que en el resto de las universidades del mundo. Hoy me llegaba el dato de parte de un rector de una universidad del interior de la provincia de la Argentina, que dice que lo llamaron para ofrecerle plata, pero que como condición tenía que bajarse la marcha. Sí, también pasó, también lo escuché, también hablé con rectores que me comentaron lo mismo. Digo, si hay algo que creo que el gobierno no tiene que entrar en ese camino. Si se cometió un error, sentémonos, vamos a ver cómo lo subsanamos. No intentemos decir que fue a propósito, porque no se audita, por esto, por lo otro, porque así va peor. Así vamos a terminar peor. Porque la sociedad está mostrando que está dispuesta a defender algo que es lo único que el Estado le brinda de calidad por los impuestos que paga. Digo, a ver, si uno se pone a pensar, cualquiera de nuestras familias, ¿no? ¿Qué cosas vos decís? Bueno, sí, yo por los impuestos que pago, el Estado me da esto de calidad para mi familia. Seguridad, justicia, salud. Lo poco que queda de la universidad. En el caso de las universidades públicas, vos tenés una opción y sabés que podés recurrir a una opción que te puede gustar o no, pero que es igual o mejor que las privadas. Puede haber alguna que sea mejor, alguna carrera, no es una cuestión de comparar. Lo que digo es en el único sector donde creo que el Estado cumple su rol. Sí, bueno, el hospital de niños, por ejemplo, también. El hospital de niños es superior a los hospitales privados dedicados a la infancia. Ahora, en este diálogo con Álvarez, ¿no?, el secretario de Universidades, ¿le planteaste una hoja de ruta para el día después de la marcha? Yo lo que le planteé fue que el gobierno tiene que sentarse con las universidades y hacer un plan de recomposición tanto de los gastos de funcionamiento como para los salarios, porque así no se puede funcionar.
de verdad, no es que es un chiste, además cuando con vos, a ver... Dicen que es un capricho de parte de ustedes esto. Bueno... El propio Caputo lo dijo recién. Está bien, no sé por qué dice que es un capricho. A Caputo le gustan los números, bueno, que haga los números y se fije si es un capricho o en el fondo se está haciendo una inversión muy baja para los resultados que se tienen. Claro. Pero ¿detectaste algún tipo de conflicto entre Álvarez y el ministro secretario de Educación y Economía, que Economía diga no? Mira, yo no hablé con Economía, con el único que hablé fue con las autoridades de educación, que me da la impresión de que quieren resolver el conflicto. Ahora, no sé si no pueden, si no quisieron hasta ahora, qué pasó. Digamos, lo que sí sé es que hoy las universidades... Sí, cuando van para arriba no hay plata. Y hablo por el... A ver, conozco muchos casos del interior que están igual, pero en el caso de la Universidad de Buenos Aires, si no reduce los consumos masivamente, en los próximos meses le van a cortar la luz. Porque también hay un imaginario de que, como son públicas, la luz no hay ninguna empresa. Si cualquier empresa quiere decir, yo dono mi tarifa de luz a las universidades públicas, bienvenido sea que lo haga. No pasa. No sucede. Le cobran luz, gas, como a cualquier vecino. Hugo, ¿cuáles son los pibes que van a la Universidad de Moreno? Bueno, ese es tienen? un detalle interesante para este conjunto de universidades nuevas, la mayoría en el conurbano, que más del 90% son los primeros que llegan a la universidad, más del 70%... Primero de la familia. Los primeros de su hogar. Más del 70% son los primeros que completaron el nivel secundario. Y yo te agrego un ingrediente porque la universidad ya tiene 13 años de funcionamiento, ya tiene más de 2.000 graduados. Los graduados de la Universidad de Moreno, el 70% corresponden a hogares de los 2 quintiles más bajos de ingreso. Que esa es la inversa. ¿Y graduarse les cambió la vida? ¿O se quedaron sin laburo? Totalmente. ¿Sí? ¿O están manejando un taxi? No, para nada, eso también lo estudiamos, hacemos informes un Uber que están ahora, publicados. un taxi un Uber. No, y que todos han logrado emplearse en la profesión en la que se graduaron. Obviamente que hay una demanda también de profesionales en el conurbano. Hugo, y para los alumnos, ¿se está haciendo difícil estudiar? Te lo pregunto porque a la par del recorte universitario en general, también hay un recorte del 60%, por ejemplo, en las becas. Por supuesto que se les hace difícil. El tema del transporte también es una variable a tener en cuenta porque se ha encarecido y, bueno, los estudiantes del conurbano cuentan con un subsidio de transporte que otorga la provincia de Buenos Aires. Las becas han quedado congeladas y alrededor del 40% de nuestros estudiantes tienen la beca Progresar y una cantidad que en este momento no te puedo confirmar, la que era la beca Belgrano. Todos esos valores quedaron congelados. La inscripción se está cortando en estos días y es necesario prorrogarla porque ha tenido muy poquito tiempo, que también es otra manera de reducir la cantidad, además del valor. ¿Hay alguna idea de qué pasó con las becas? ¿Con esas becas Progresaron? Básicamente se recortó el presupuesto. En realidad, vos tenés un recorte en 3 aspectos principales, diría. En el presupuesto universitario en general, que el recorte es más o menos del 75%. Cuando mirás presupuesto... 75%. Que además, en el caso de la UBA hay una trampa importante, que es cuando vos mirás el presupuesto 23 contra el 24, el valor es el mismo. Pero el devengado, lo ejecutado el año pasado, es 150% más, es decir... Mirá, una cosa sobre eso. Hoy, desde la Secretaría de Políticas Universitarias, sacaron un tuit mostrando las transferencias, ¿no? Que decía, sí, mira, ven, las transferencias no llegan a la inflación, pero fueron más altas de enero a enero. Es exactamente contradictorio con lo que dice el gobierno. ¿Por qué? Porque esas transferencias incluyen los sueldos. Entonces, lo que vos tenés ahí es la actualización de sueldos que hubo de enero a diciembre. ¿No? Que el gobierno dice, nos reclaman a nosotros, no le reclaman a los anteriores. Por supuesto que nosotros le reclamamos siempre a todos, desde cualquier tipo de partido político que sea el que gobierne. Pero vos fíjate lo que se trata de decir, ven que aumentamos, y en realidad el aumento de enero a enero es todo la masa salarial que se aumentó par y paso con la inflación, con las paritarias, hasta el 10 de diciembre. Del 10 de diciembre en adelante no hubo más paritarias. Hubo una opción que era el gobierno, te gusta bien, no te gusta, es la que hay y se terminó. Y así se llegó a la pérdida del valor del salario de los profesores
del 35% en 4 meses. A ver, ¿Vos tenés gran cifra del presupuesto? Sí, si querés, vemos alguna de las placas justamente de esto que te mencionaba. Acá te muestro lo del presupuesto de la UBA. Fíjate, hay dos datos que hay que mirar. El de arriba es el presupuesto 2024 y el de abajo el 2023. Si te fijas en la primera columna, los dos valores son iguales porque el presupuesto vigente es el mismo. Pero fíjate la segunda columna, que es el devengado, lo que vos básicamente ejecutaste. En el 2023 es mucho más que el presupuesto vigente. Claro. ¿Bien? Es decir, en realidad, para comparar los 97, tenés que hacerlo contra los 242, no contra los 129. Por eso es falso el cálculo sobre el que se hace, incluso cuando yo comparo con el presupuesto congelado. Esto es una cosa, a mí me llamó la atención, porque la verdad no me había avivado antes, cuando hoy estaba haciendo las placas, digo, pero ¿cómo puede ser? Ejecutaron muchísimo más. Claro. ¿Y cómo es esto que ejecutaron más plata del...? Por el ajuste por inflación. Durante el ¿Que año les va llegando a lo largo del año? Claro, el ajuste por inflación en salarios llega a través de las paritarias, ¿sí? Y el ajuste por inflación en los gastos de funcionamiento llega a través de partidas especiales. En los gastos el año pasado fue por las paritarias en salario, en los gastos de funcionamiento, en el caso de la Universidad de Buenos Aires, el inicio fue de 17.000 millones de pesos, el cierre fue del 26, el devengado. ¿Y el gobierno qué hace? No congeló el 26, congeló el 17. Claro, es como negociar una paritaria de enero, no con diciembre, sino con enero del año anterior. Por eso el ajuste termina directamente, te lleva al cierre. No es lo un concreto es, cuando vos generás un recorte en jubilaciones que está lesionando el poder adquisitivo de los jubilados en 4 meses del 30%. Lo mismo es lo que le están sacando a los profesores universitarios. Y no solo los profesores, porque los profesores no están en la principal pelea. Hoy no es una marcha para recomponer los salarios, sino para que no se cierre la universidad. Entonces yo creo que esto, hay cosas que son de la realidad que debe haber votado, yo supongo, si Milei ganó con el 56% del balotaje, más de la mitad de los profesores de la UBA o la mitad, y la mitad de los alumnos deben haber votado Milei. Entonces ahora, cuando están todos que dicen, che, vamos a la marcha, es porque realmente dicen, no, pero esto no es lo que nosotros y no solo eso, también, es una locura. También van a acompañar universidades privadas, por ejemplo la Universidad de San Andrés, la UADE, van a acompañar a esta marcha federal. Y antes de seguir, perdón, con los números estos, la preocupación que yo observé en las últimas horas es la posibilidad de que se active el protocolo antipiquetes en la manifestación. Sí. Bueno, eso no lo sé. Yo particularmente vengo hablando con el secretario de Seguridad no sé, con Diego Kravet, no sé si no sé bien el cargo que tiene, creo que es el jefe de la policía de la ciudad. Estamos dialogando para manifestar en paz y hacer es una marcha, en paz, piquete, ¿no? Porque no va a haber piquetes, no va a haber bloqueos, lo que va a haber es gente dirigiéndose hacia un lugar, que eso es un derecho. Pero se va a cortar la calle inevitablemente por la cantidad que se espera. Sí, pero no es un bloqueo. Uno cuando bloquea, yo bloqueo algo y con la intención de que el otro no pase. Pero si acá lo que vas a hacer es... En la marcha del 24 de marzo no hubo protocolo antipiquete porque había demasiada gente. Ahí arrugan, con la CGT tampoco. Y algo que decías con respecto a los salarios, que es llamativo porque te muestra que el tema de las universidades no es una cuestión de caja. En el caso de los jubilados pasó, pero en el caso de los profesores universitarios y los trabajadores universitarios, si vos comparás el ajuste con el resto de los empleados del Estado, en promedio el resto perdieron el 19%, casi la mitad. Cobraron o sea que no es, yo voy a hacer un ajuste bajando... No. En este caso, que igual está mal, yo no digo que... Se ensañaron con ustedes. Eso está bien, yo lo que digo es, no hubo, si querés... Igualdad de criterio. Igualdad de criterio para el ajuste. Sí, Nacho. ¿Pudiste hablar también con Patricia Bullrich? No hablé con Patricia Bullrich. Porque hay un problema acá. Yo también hablé con la gente del gobierno de la ciudad. Patricia tiene una doctrina que es la protección de los objetivos federales. Por ejemplo, el Congreso y la Casa Rosada. Y dice que esto le permite expandir el radio de acción de las fuerzas federales que dependen de ella 100, 200 metros. Y esto no habló con vos y tampoco habló con Kravet. Y ya hay antecedentes recientes de excesos. La marcha es a Plaza de Mayo. La marcha de Congreso a Plaza de Mayo. Y vos te acordás que hiciste un informe muy bueno sobre la represión de Patricia, cómo se comportaron y demás. Bueno, esto es un interrogante grande para este martes, porque la universidad no está hablando con Patricia y la ciudad tampoco.
y ella tiene la capacidad, si quiere, de ponerse Por más ahora dura. pareciera que lo han delegado a la policía de la ciudad. Esperemos que sí, la verdad que nosotros hablamos con la policía de la ciudad, entiendo que se mandaron todas las notas que hacen falta mandar, la idea es no hacer bloqueos totales de las calles, pero eso va a depender también de la cantidad de gente que se dirija hacia un lugar. Sí. Digo, y también en esto se está haciendo el esfuerzo por generar el menor trastorno posible. Todas las clases públicas de Derecho, Ciudad Universitaria, fueron, salvo en el caso de Puan, que la facultad no lo permite hacer adentro, tratamos de pedirle a los chicos que las hagan adentro, que no hagan cortes de calle, digo, salvo en el caso del hospital de clínica, porque fue muy masivo, porque aparte fue gente que se había atendido en el hospital. Sí. Tratamos de no generar ningún trastorno, porque también hay que entender a la gente que más allá que quiera defender la universidad, viene a trabajar, es un trastorno. Por eso el gobierno también tiene que informar, porque sabe por dónde va a ser, qué va a hacer, para que la gente en todo caso ese día sepa que eso va a suceder en ese lugar. El martes veremos. Gracias por venir a los 12. Gracias a ustedes Gracias por la a ustedes. invitación y quedamos a disposición. Gracias.